Dios les bendiga, familia. Esta es María Alejandra, nuevamente con el estudio bíblico. Estamos discutiendo acerca de la divinidad de Jesús. Hemos estado hablando en los primeros dos estudios bíblicos en cuanto a este mismo tema. Hablamos de lo que Juan testificaba que Jesús decía de sí mismo, enseñaba, ofrecía, hablaba, etc. Y hablamos también de el término el gran yo soy en arameo griego y en cóptico hebreo. Estábamos hablando de cómo Jesús utilizó la frase, el término yo soy, de la misma manera que el Padre lo utilizó en el Antiguo Testamento refiriéndose a sí mismo. Y no solamente eso, sino lo que Él decía que Él era. Hablamos también de eso. Hoy vamos a estar hablando de las veces, por lo menos de acuerdo con el libro de Juan, las veces que Él ofreció vida eterna y cómo Él decía que las promesas del Padre y sus propias promesas y ofertas, lo que Él ofrecía, dependía de creer en Él, específicamente en Él. Así que vamos a estar discutiendo eso hoy. Vamos a empezar con Juan. De nuevo, estamos basando el estudio principalmente en el libro de Juan y expliqué por qué en el primer estudio bíblico. Todavía estoy utilizando la versión Nueva Traducción Viviente porque comparando y estudiando con otras versiones en español, me parece que es una de las más cercanas al texto original, o en hebreo o en griego, en el Antiguo o Nuevo Testamento, más que es bien fácil de leer, como que la manera en que organizan la frase, la oración, hace sentido y es fácil de leer. Así que esa es la que estoy utilizando. En el estudio previo, en el segundo, puse también 3 enlaces a los sitios de internet que yo utilizo más en mis estudios bíblicos y se los estoy compartiendo para que ustedes mismos puedan verificar lo que les estoy hablando, lo que me refiero a los originales en hebreo y griego, sus definiciones y etcétera, definiciones de la palabra simplemente en el lenguaje que utilizas en este caso en español. La primera, que es en cuanto a estudio bíblico, Bible Gateway, de primera intención te puede parecer que es en inglés, pero tiene, si buscas, tiene una lista de Biblias, de referencias en todo tipo de lengua. Yo no sé si las ha cubierto todas, pero te digo que tiene chino, tiene ruso, tiene alemán, tiene de todo allí. Lo único que tienes que hacer es buscar en la traducción qué tipo de Biblia quieres utilizar. Sigue buscando abajo que hay una sección de Biblias en español. Y entonces puedes buscar, así mismo como yo lo estoy haciendo ahora, la versión de tu preferencia y entonces buscas Biblias allí. Lo mismo en Bible Hub, que tiene todas estas concordancias y diccionarios y las traducciones originales en cóptico hebreo y en arameo griego. Puedes buscar también las herramientas que tienen en español. Y entonces, pues, por lo tanto, aunque te parezca de primera intención que es en inglés, si tú no dominas el inglés, de todas maneras, esas sitios de internet tienen herramientas y recursos en español. Por eso te lo estoy poniendo allí para que tú mismo puedas hacer tus propios estudios bíblicos, tú puedas verificar lo que estoy diciendo, puedas buscar en cuanto a los propios temas tuyos que quieras buscar, tus propias preguntas que tengas, pues allí tienes para tú hacer todo lo que tú puedas hacer, todo lo que quieras hacer por ti mismo. Empezamos entonces hablando de cuando Jesús ofreció vida eterna.
todas las veces que Jesús ofreció vida eterna. Empezando con Juan, capítulo 3, versículo 36, y de nuevo estamos hablando de lo que Jesús decía. Los que creen en el Hijo de Dios, y este Jesús hablando, tienen vida eterna. Los que creen en el Hijo de Dios, en sí mismo, en Él, los que creen en mí, tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Los que no obedecen al Hijo de Dios, los que no obedecen al Hijo, miren, no importa la autoridad que sea autoridad espiritual o física, gubernamental, social, humana, yo no puedo limitar la vida eterna de nadie porque no me obedezcan a mí, aún si lo que les estoy diciendo es algo bueno y es algo escritural. Aún si les estuviese diciendo algo de la Biblia, yo no puedo decir que no se van a salvar y no van a tener vida eterna porque no me obedezcan o no me hagan caso. Yo no puedo decir eso. Abraham nunca dijo eso. Moisés nunca dijo eso. El presidente de los Estados Unidos no lo puede decir. El pastor de la iglesia no lo puede decir, o sacerdote. Nadie puede ponerse a ese nivel de decir que si no le obedecen, nadie va a tener vida eterna. Es imposible. Sin embargo, Jesús se atrevió a decirlo y lo aseguró, que la vida eterna dependía de la obediencia a Él. En este pasaje Él no está hablando de Dios en general. Él no está hablando del Padre, está hablando de sí mismo. Y dice que los que creen en Él, tienen vida eterna. Y los que no obedezcan lo que Él decía, no iban a tener vida eterna. Así de radical, así de radical. O sea que o Él sí sabía que Él era parte de Dios y que tenía esta autoridad, o estaba bien loco pensando que un ser humano tendría una autoridad como tal, como esa. No. Y yo entiendo que sí, que Él no solamente sabía lo que estaba diciendo, sino que es cierto, y lo estoy viviendo, por eso se los digo, para que ustedes lo experimenten. Continuamos con el capítulo 5, de nuevo, seguimos en Juan, a menos que se lo diga, vamos a seguir en Juan. En el capítulo 5, versículos 23 al 24, Jesús hablando, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre, que todos honren al Hijo, así mismo a Él, que todos me honren, así como honran al Padre. Ahí mismo, nada más que páralo ahí mismo. Ahí mismo, Jesús está poniendo al mismo nivel del Padre, diciendo que la humanidad debe honrarlo a Él de la misma manera y al mismo nivel que honran al Padre, al mismo nivel. Por eso es que la gente se escandalizaba de lo que Él decía, porque ningún ser humano puede hacer eso. Nadie puede honrarme a mí al mismo nivel del Padre, ni mi esposo, ni mis hijos, ni nadie. Y no importa cuán importante sea la persona, puede ser el presidente de los Estados Unidos de nuevo. Nadie puede esperar, ni debe esperar honra al mismo nivel que el Padre. Sin embargo, Jesús lo decía abiertamente, públicamente. Él esperaba honra al mismo nivel del Padre. Y entonces continúa diciendo, el que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Ningún ser humano puede decir eso tampoco. O sea, yo no puedo decir que si alguien no me honra a mí, tampoco puedo honrar al Padre. Y de nada le sirve que honren al Padre. Sin embargo, Jesús lo decía, no importa cuánto ustedes quieran honrar y servir al Padre, si no me honran a mí y no me honran al mismo nivel, no están honrando al Padre. Tienen que
honrarme a mí para poder honrar al Padre. Y si no me honran a mí, no importa cuánto honren al Padre, es inútil. Inútil. Qué atrevimiento decir eso si se fuese a pensar que Él es un ser humano como cualquier otro. Pero Él no creía eso. Y yo estoy de acuerdo con Él. En el versículo 24 continúa diciendo: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida eterna. Continuamos entonces con el capítulo 6, versículo 40, 54 y 68. Este capítulo es uno de los que yo creo que es una de la crema de la crema, el filete bien terrible. Pero vamos entonces nada más que a mencionar estos versículos directamente. Yo le diría que lo lean completo porque está tremendo. Dice Jesús, en todo este capítulo Jesús estaba hablando. Me parece que este es parte de uno de esos sermones en la montaña a la multitud. Y entonces el versículo 40 dice: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo, o sea, a mí, y crean en Él, tengan vida eterna. Y escuchen lo que Él dice: y yo les resucitaré en el día final. Un ser humano ofreciendo resurrección y en el día final, y el día final no está hablando de cuando ellos mueran, ni siquiera está hablando de cuando alguien muera, si yo estoy todavía aquí lo voy a resucitar. No, cuando está hablando del día final, está hablando del día final de nuestra historia como humanidad. Cuando dice el día final, era un término que los judíos conocían bien. Y estaba hablándole a gente que ellos estaban esperando cuando el reino de Dios fuese de vuelta al planeta completo. Estamos hablando de una doctrina completa que ellos entendían. La audiencia de ese tiempo la entendía. El día final era cuando la historia de la humanidad como se conoce terminaba. Y el plan, el propósito de Dios desde el principio en Adán y Eva es restaurado. Y la relación y la conexión de Dios con el planeta, con la humanidad, hubiese sido restablecida como se intentó en el principio, y el reino de Dios, el cielo y la tierra se hacían uno, visible y tangible. Ahora mismo, algunas personas tienen el don, yo diría, de ver en el mundo espiritual y poder ver el reino. Lamentablemente, algunas de esas personas también pueden ver cómo el reino de las tinieblas está suelto. Sin embargo, en ese día final no habría tinieblas entre nosotros. Solamente el reino, solamente Dios, solamente los ángeles. Y Él tendría directo control sobre la tierra y el planeta y su gobierno. Eso es lo que está hablando cuando dice el día final. Y Él está diciendo, en ese momento, yo soy el que los voy a resucitar. Él no está diciendo Dios, no está diciendo el Padre, dice yo voy a resucitarles. En el versículo 54 continúa diciendo: todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y de nuevo, y yo lo resucitaré en el día final. Sabemos que no está hablando de canibalismo porque nunca lo practicó. Sabemos que está hablando en forma figurada en cuanto a un pacto, una unidad espiritual. Y está diciendo que todos aquellos que se hacen uno con Él van a tener vida eterna. Él está garantizando y asegurando en sí mismo
y en la conexión consigo la vida eterna. Y Él está garantizándole a los creyentes resucitar en el día final. En el versículo 68, Pedro reconoce esto, se lo dice abiertamente, dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús en este momento no lo corrige, no lo regaña, sino que al contrario lo felicita por el tipo de fe que tiene. Él aún hace más énfasis en lo que Pedro dice en ese momento. Continuamos con el capítulo 10, versículos 27 al 28. Jesús hablando: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y nunca perecerán. Nadie me las puede quitar. Nadie puede quitármelas. O sea, de nuevo, Él está diciendo que Él es el que va a dar vida eterna. Él está garantizando que no van a perecer. Y está diciendo que Él en sí mismo tiene poder para guardarlas y que nada ni nadie se las pueda arrebatar. Ya quisiera yo poder decir eso de mis hijos y seres queridos. Sin embargo, yo puedo ofrecerle al Señor a mis seres queridos y puedo ponerlos en oración en sus manos para que Él les proteja y les guarde. Pero yo no puedo decir, ya quisiera yo poder decir que por mi propio poder yo los puedo proteger y guardar y que nadie me los puede arrebatar. Eso yo no lo puedo decir por más que yo quisiera. Sin embargo, Jesús lo garantizaba, que en sí mismo Él tenía poder para guardarlas de cualquier cosa y que nadie se las pudiese arrebatar. En el capítulo 11, versículos 25 al 26, Jesús le estaba hablando a Marta. Y sabemos de la conversación. En este momento, el hermano de Marta, Lázaro, estaba muerto. Pero ella y su hermana trataron de llamar a Jesús a tiempo, pidiéndole que viniera y lo sanara para evitar que muriera. Y en eso era lo que ellas tenían su fe. Si Jesús viene y pone sus manos o hace lo que sea, Jesús va a sanarlo de manera tal que él no muera. Sin embargo, si lees la historia completa, te das cuenta que aun cuando llamaron a Jesús a tiempo, él se quedó a propósito, se retardó a propósito hasta que esperó que Lázaro muriera. Y cuando él supo, él entendió que Lázaro ya estaba muerto, entonces él se movió a responder a su llamado. Así que cuando Marta se le acerca, ella viene toda frustrada y llena de angustia. De caramba, traté de llamarte, de que evitaras esto para que no sucediese. Y ella en esa frustración va corriendo a pedirle consuelo, a buscar consuelo en él. Y en ese momento está Jesús diciéndole esto: yo soy, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Una de esas ocasiones en que él está utilizando el yo soy. Y mira lo que él dice que él es. No solamente hablando de el yo soy que el Padre utilizó en el Antiguo Testamento, en Éxodo 33, en Deuteronomio 32. Vamos a dejar eso a un lado. ¿Qué es lo que él está diciendo que él es? La resurrección y la vida. No está diciendo una resurrección, una vida, otra vida. Está diciendo la exclusiva. La vida, la única resurrección. Dice, soy yo, mi persona. Dice, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Aún después de haber muerto. Ningún otro ser humano puede decir eso. Todo el que vive en mí,
y cree en mí, jamás morirá. Y confronta a Marta con esto, ¿lo crees? ¿Lo crees? O sea, y esa misma confrontación que nos hace Dios. Vamos a decidir creer en esto, lo vamos a creer. Entonces, en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús hablando de sí mismo, él contestando de nuevo, yo soy. Otra vez él hablando, el yo soy ese. Yo soy el camino, la verdad, la vida exclusiva. Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Nadie. Dice, por ninguna otra manera, de ninguna otra forma, de ninguna otra circunstancia, no hay otro proceso, no hay otra alternativa. Él es el único que dijo que era únicamente a través de él que se llegaba al Padre, que se llegaba a la vida eterna. El único que se atrevió a decirlo. Ningún otro que servía al mismo Dios que él se atrevió a decir eso. Él fue el único que se atrevió a decirlo. Y entonces está de nuestra parte ver si nosotros creemos en esto o no. Los que nos llamamos cristianos, normalmente nos llamamos cristianos porque creemos en estas cosas, porque creemos en ello. ¿Cómo yo llegué a ese punto? Yo le hablé a ese Jesús resucitado. Me abrí a la posibilidad de que eso fuese posible y le pedí que se manifestara a mi vida y que me salvara. Y desde entonces yo estoy viendo el poder de Jesús resucitado en mi vida y a través de mí, obrando por mí, manifestándose a mí y a los míos. Y le doy testimonio de que todo eso que fue escrito, yo lo experimento de día a día, porque me abrí a la posibilidad de que fuese cierto y de que había más vida de la que yo estaba humanamente viviendo, que había más del Señor Dios para mí de lo que yo conocía en mi mente. Y así fue que se transformó mi vida. Eso en cuanto a todas las veces que Jesús ofreció, garantizó vida eterna. Ahora, no solamente eso, él se atrevió a decir que las promesas del Padre en las Escrituras y lo que él ofrecía y enseñaba dependía de creer en él. No en el Padre, no en Dios en general, sino en él directamente. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 35, cuando él está diciendo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá jamás sed jamás. Y en el versículo 51 de ese capítulo, cuando dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo, es casi una repetición. Dice, todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. En Juan capítulo 7, versículo 38, cuando él dice, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Él está ofreciendo y garantizando vida eterna, más está ofreciendo satisfacción interior, más está ofreciendo el cumplimiento de las Escrituras. Recuerden que le está hablando a una audiencia que no tenía el Nuevo Testamento, no tenía los evangelios. Así que cuando él está hablando de las Escrituras a su audiencia, se está refiriendo al Antiguo Testamento, a las promesas que el Padre dio a su pueblo. Eso es lo que le está hablando. Y en eso está diciendo, esas Escrituras yo se las voy a cumplir a ustedes. Eso es lo que está diciendo. Las Escrituras declaran, de su corazón, del que cree en mí, del corazón del que cree en mí, brotarán ríos de agua viva.
¿Qué es lo que le está diciendo de las escrituras allí? Yo entiendo que lo que está refiriéndose es a las escrituras, por ejemplo, en Isaías capítulo 44, versículo 3, e Isaías capítulo 58, versículo 11. Esas escrituras del Antiguo Testamento que prometían satisfacción interior, interna, y prometían el fluir del Espíritu Santo. En Isaías 44, y estamos hablando promesas que el Padre le hizo a su pueblo, el Padre. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos secos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Y en el 58, Isaías 58, 11, este es el Señor hablando, el Señor Dios Padre. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurarán sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Y Jesús está atreviéndose a decir, lo que les prometió el Padre, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a cumplir en sus vidas. ¿A quién? Al que crea en mí. No al que crea en el Padre, al que crea en las promesas del Padre, al que crea en aquello. No. Al que crea en mí, yo le voy a cumplir esto yo mismo. Eso es lo que él dijo. Continuamos en el capítulo 8 de Juan, versículo 24. Dice, hablando, hubieron muchos encontronazos, yo diría, entre los religiosos y Jesús, entre los fariseos y saduceos y escribas y él, porque eran los que estaban más orgullosos pensando que lo sabían todo, más estaban todo el tiempo practicando iniquidad libremente, así que eran bien doble caras, hipócritas, y a Jesús eso le hervía la sangre, como yo lo diría. Y había muchos encontronazos entre él y los religiosos, porque ellos decían, ustedes le hacen la religión imposible a todo el mundo y ustedes mismos no tienen una relación con Dios. Y eso a él le prendía en candela. Vean lo que le pasaba cada vez que se enfrentaba a religiosos y eso era el único momento en que le veían a Jesús la furia. Se le prendía la furia a Jesús y era con los religiosos todo el tiempo. Aquí estaba hablando él con ellos. Y en el versículo 24, él les dice, por eso dije que morirán en sus pecados. ¿A quién? Los religiosos que practicaban una religión bien estricta, pero no practicaban santidad ni ningún tipo de relación con Dios. Simplemente rituales. Bien estrictos, apariencias por encima, pero ningún tipo de relación con Dios, ningún tipo de deseo de complacer a Dios. Y le decía, ustedes van a morir en sus pecados. Y miren lo que dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a morir en sus pecados? Porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Quien afirmó ser. Y ellos entendían quién él afirmaba ser, porque varias veces estuvieron a punto de apedrearlo, porque ellos entendían la blasfemia de que él se hacía Dios con el Padre, se hacía a sí mismo Dios. Ellos lo entendían. Él sabía cómo lo estaban interpretando, él lo entendía. Y mira cómo le dice, no solamente le está diciendo, tienen que creer en mí, tienen que creer que yo soy buena gente, tienen que creer que yo soy un siervo de Dios, tienen que creer que yo existo, o nada de eso, no. Tienen que creer que yo soy quien afirmo ser. Por eso es que estamos en esto. Porque no es suficiente creer en la existencia de Jesús, en que Jesús existió. No es suficiente creer que él era buena gente o que sus consejos son buenos seguirlos. No es suficiente. Él está diciendo que es necesario creer
en lo que él afirmaba que él era. Por eso estamos en esto. Precisamente por eso, esto es vital aquí. No es solamente creer lo que tú quieras creer en cuanto a él. Tienes que creer lo que él afirmaba ser. Y cuando tú crees en quien él afirmó ser, entonces tú puedes ser libre de tus pecados a través de él, de lo que él ofrece, de la salvación que él ofrece. Dice que de otra manera, a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Así mismo, así. En Juan capítulo 11, versículo 26, Jesús, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Marta diciéndole, Jesús diciéndole a Marta, todo el que vive en mí, vivir en mí, que es uno con él, que se ha hecho un parte de Jesús y que cree en él, en lo que él afirma ser, en lo que él dijo que él era, nunca jamás morirá. Eso dijo Jesús. O sea que o estaba bien loco o él sabía que no era un simple ser humano. En el capítulo 13, versículo 34, vamos entonces a ver otra cosa más solamente para tirarlo ahí y dejarlo por hoy. Él fue el único sirviéndole al Padre, Yahweh, Jehová, el gran yo soy, el Señor del Antiguo Testamento, que se atrevió a añadirle un mandamiento a los 10 que el Padre le dio a Moisés. Toda esa ley del Pentateuco tenía ley, pero de todos esos 10 mandamientos específicos que le dio en tablas a Moisés, aparte de toda la ley que le dio en los 5 primeros libros de la Biblia, Pentateuco le llaman. Y Moisés no se atrevió nunca a añadirle otro mandamiento a eso. Nadie se atrevió. Y eso era como que boom, de toda la ley, aquello era lo que más se respetaba, esos 10 mandamientos que estuvieron en esas tablas, hasta la copia que hizo Moisés de ellos, porque él las tiró contra el piso, eso es otro tema. La copia que él hizo se guardaba en el arca, así se reverenciaba. Ningún escriba o fariseo se atrevería jamás a añadirle o quitarle a eso. Sin embargo, Jesús tuvo el atrevimiento de añadir un 11º mandamiento a esos 10 que el Padre le dio a Moisés. Y él sabía lo que estaba diciendo, porque si vas al original arameo y tú lees la palabra que se utilizó para mandamiento, está hablando mandamiento, consejo, no está hablando simple o mera orden. Utilizó la palabra entolén, que significa en el griego arameo ordenanza, injunción o injunction, yo no sé cómo se dice eso en español, mandamiento o ley. Exactamente la misma palabra, que se trata de los 10 mandamientos, y él se atrevió a añadir un 11º y dijo, así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros, un nuevo mandamiento. ¿Quién en el tiempo en que él vivía, sirviéndole a Dios como se servía en ese tiempo, se atrevería nunca, jamás a añadirle a esa ley nada? Y él escapó vivo de esta.
porque él le estaba hablando a sus discípulos en este momento. Si le llega a decir eso de frente a los fariseos y escribas, a los saduceos, hasta ahí hubiese llegado. No hubiese habido crucifixión, hasta ahí llegó, ya no hay más nada. Olvídate, no tenemos más que usar más excusas, hasta aquí llegó el hombre. Sin embargo, le estaba hablando a sus discípulos, por eso salió vivo de esa y llegó a la cruz. Si le llega a decir eso a los fariseos de ese tiempo, no hubiese llegado. Nadie se hubiese atrevido a añadir un mandamiento a la ley de Dios. No, pero él se atrevió. Y fíjense que estamos hablando de nuevo de lo que Jesús decía de sí mismo. No estamos hablando de lo que Juan el evangelista dijo de Jesús. No estamos hablando de lo que Pablo dijo, de lo que Juan el Bautista dijo, de lo que nadie dijo. Estamos directo hablando de lo que Jesús dijo de sí mismo, dijo y habló y ofreció. Para la próxima vez que nos vayamos a reunir en el estudio bíblico, vamos a hablar de la reacción de Jesús a adoración. Ustedes saben, lean la escritura completa. Cada vez que un ángel se aparecía, la apariencia de un ángel es bien impresionante. A todos esos que ven en el mundo espiritual, de momento se le aparece un ángel y se te aflojan las rodillas. Y es como que queda frisado, porque su apariencia no es que tenga que ser fea, porque no todo ángel es feo. Hay algunos que son hermosísimos, pero su apariencia y el poder que perspiran de ellos mismos es terrible, es impresionante. Y nadie se le para al frente a un ángel porque sí. O sea, no importa cuán macho sea, delante de un ángel no te vas a quedar como si nada. Y cada vez que se aparecía un ángel, pues la tendencia de la persona que veía al ángel era de arrodillarse y adorar. Sin embargo, cada vez que lo hacían, lee la escritura completa, cada vez que sucedió, el ángel le decía, no, espérate un momento, yo seré terrible y temible y impresionante, pero aquí tú adoras nada más que a Dios. Tú no me puedes adorar a mí. Yo no soy Dios. Y los paraban inmediatamente en seco. Lo mismo a otros siervos de Dios, cuando de momento el Señor los usaba y a través de ellos Dios hacía algo milagroso y impresionante, y entonces personas ignorantes los confundían con dioses y los iban a adorar. Inmediatamente el siervo de Dios venía y decía, no, espérate un momento, yo soy un ser humano como cualquier otro, tú solamente adoras a Dios. Y en ningún momento se atrevían a aceptar nada similar o cerca a adoración. Sin embargo, Jesús siempre la aceptó y hasta felicitaba a la persona por lo que habían creído, por lo que estaban haciendo. Nunca les corrigió, nunca. Fue el único que nunca lo hizo y siempre aceptó y recibió esa adoración sin corregir la persona. El único. Eso lo vamos a discutir en la próxima vez. ¿De qué se trata esto? Se trata de que en Jesús no solamente hay buen consejo, sino que hay salvación. ¿Y por qué hay salvación? Porque Él es Dios con el Padre y vino a ofrecer esa salvación. No solamente para la eternidad después de muerto en el cielo, sino ahora salvación diaria, constante, completa. Esta vida está completamente corrompida, dañada. Si Él no viene, esto es lo más cercano que vamos a ver al infierno. Si no vivimos con Él, esto es lo más cercano al infierno que vamos a vivir. Va a ser como un preludio. Es un preludio del infierno para muchos. Hay mucha gente que
que no les da un insulto cuando le dicen vete al infierno, porque realmente viven en uno, realmente. Y si ves el mundo como está, los seres humanos a veces parecen bestias. Y es la verdad, es la verdad. No solamente del daño que otro ser humano puede hacer a los demás, sino todo lo que pasamos por dentro. Y vamos a decir que nunca te pasa nada, que nunca nadie te ha hecho nada en la vida. En la vida nadie te ha herido, nadie te ha hecho mal. El vacío que se siente por dentro. Sin embargo, de nuevo, Jesús estuvo ofreciéndose a sí mismo para solucionar todo eso. Se puso a sí mismo como la garantía de que todo eso iba a ser cubierto y solucionado y que tú ibas a poder salir de todo eso, no solamente luego de muerto, sino desde ese momento en que le entregaras tu vida. Yo lo hice y Él desde entonces ha estado cumpliendo esas escrituras, esas promesas, manifestándose, viviendo esta vida junto conmigo. Se ha estado manifestando a mí, a través de mí y a mi favor. Y te digo, ábrete a la posibilidad. No estoy diciendo esto para que sepas lo mucho que yo sé de la palabra, sino para entusiasmarte de lo que está disponible para ti. Si usas tu libre albedrío para darle puerta abierta a Jesús resucitado. Y te digo que lo que ha hecho en mí y muchísimo más va a hacer en ti y por ti y para ti. Y de eso es que se trata. No se trata de que aprendas esto o que lo conozcas y tengas conocimiento, sino de que te abras para que lo vivas, para que lo vivas, ¿sí? Así que te dejo con esa. Si en algún momento, no importa dónde estés en este momento, te abres a la posibilidad y quieres ver a Jesús resucitado manifestarse a ti, lo que tienes es que clamar a Él. Y te aseguro que si tu decisión es genuina y de corazón, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer de una manera que va a ser claro para ti, que va a ser real en tu vida. Entonces no va a ser lo que otro diga, la opinión de otro. Eso mismo yo le dije a Jesús, yo no quiero más opiniones. Yo lo que quiero es la verdad tuya. Y eso fue lo que Él me ofreció. Abril 2 del 96. Abril 2 del 96 es donde yo celebro cuando entré al Señor. Y este puede ser tu día. Así que Dios quiera que lo sea. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que el Señor entre a tu vida y transforme tu vida. Y que si ya tú tienes al Señor en tu corazón y tu vida es suya, que tú puedas ser afirmado en la fe que es en Él. Bye bye.